Esta noche les presentamos un relato, considerado por algunos como una creepypasta y por otros como un caso verídico ocultado por el gobierno de Estados Unidos. En él, hallaremos una muestra más de lo lejos que son capaces de llegar los gobiernos y la ciencia con tal de obtener la supremacía ante otros gobiernos. El creer o no en la veracidad de dicha historia queda por supuesto en sus manos. Lo que sí dejamos sobre la mesa es que sea cierto o no, existen registros de experimentos en los que tanto sus ejecutores como los sujetos de prueba han perdido por completo su humanidad, pasando a ser simple y llanamente daños colaterales. Sin más, iremos al relato. Así que amigos, abandonen toda esperanza porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Área 51 en el desierto de Nevada era un hervidero de rumores. Oficialmente, esta era reconocida como un campo auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. Sin embargo, la base estaba envuelta en un velo de misterio. Los rumores hablaban de experimentos con tecnología extraterrestre, armas avanzadas y pruebas científicas que desafiaban los límites de la ética humana. Fue en este contexto que en 1945 se inició el proyecto Abigail, uno de los experimentos más oscuros y perturbadores de la historia en la base. El proyecto fue concebido en un momento de desesperación. Estados Unidos, recién salido de la guerra, buscaba formas de asegurar su supremacía militar frente a posibles amenazas futuras, especialmente tras el uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. La carrera por desarrollar supersoldados capaces de resistir condiciones extremas, como la radiación o armas químicas, estaba en su apogeo. El proyecto Abigail habría sido una de las primeras iniciativas para explorar hasta dónde podía llegar el cuerpo humano bajo condiciones desmesuradas. En el centro de esta historia encontramos a Abigail Western, una brillante estudiante universitaria, y a su padre, Albert Western, un científico de renombre que trabajaba para el gobierno en el Área 51. Albert era un hombre obsesionado con su trabajo, un genio en biología y química, pero también alguien dispuesto a cruzar cualquier límite en nombre de la ciencia. Abigail, por su parte, admiraba a su padre y soñaba con seguir sus pasos. Era una joven curiosa, con un intelecto agudo y una confianza ciega en el potencial de la ciencia para cambiar el mundo. Cuando el proyecto Abigail fue aprobado, se enfrentaron a un problema. Necesitaban a un sujeto humano para los experimentos. Los voluntarios eran escasos, ya que pocos estaban dispuestos a someterse a procedimientos tan arriesgados y confidenciales. Además, el gobierno exigía que los sujetos fueran personas de confianza para evitar filtraciones. Fue entonces cuando Albert, en un acto que mezclaba orgullo y desesperación, propuso a su propia hija como candidata. Abigail, fascinada por la oportunidad de contribuir a un avance científico histórico, aceptó voluntariamente, sin imaginar las consecuencias. Los detalles del experimento son vagos, como corresponde a una instalación tan secreta como el Área 51. Abigail fue trasladada a un laboratorio subterráneo, un lugar estéril y aislado, iluminado por luces fluorescentes parpadeantes y lleno de equipos científicos de última generación. Allí, un equipo de científicos liderado por Albert comenzó a trabajar en ella. El objetivo del proyecto Abigail era transformar a un ser humano en algo más, un organismo capaz de sobrevivir a la radiación, resistir enfermedades mortales y soportar heridas que matarían a cualquier persona normal. Para lograrlo, Abigail fue sometida a una serie de procedimientos extremos. Abigail recibió dosis masivas de radiación
similares a las que podría enfrentar un soldado en un campo de batalla nuclear. Los científicos esperaban que su cuerpo desarrollara una resistencia natural. Después le administraron compuestos experimentales, algunos de origen desconocido, diseñados para alterar su ADN y fortalecer su sistema inmunológico. Luego se le realizaron modificaciones físicas, tales como implantes óseos y musculares, para aumentar su fuerza y su resistencia. Se dice que algunas partes de su cuerpo fueron reemplazadas o alteradas con tecnología experimental. También fue expuesta a temperaturas extremas, privación de oxígeno y otros entornos hostiles para probar los límites de su cuerpo modificado. Al principio, los resultados parecían prometedores. Abigail mostraba signos de resistencia sobrehumana, sus heridas que sanaban más rápido, una fuerza inusual y una capacidad para soportar el dolor. Sorprendía a los científicos, pero pronto las cosas tomaron un giro oscuro. Con el paso de los meses, los efectos secundarios del experimento comenzaron a manifestarse. La radiación y las sustancias químicas desencadenaron mutaciones incontrolables en el cuerpo de Abigail. Su piel, antes suave y saludable, se volvió gruesa, arrugada y de un tono grisáceo, como si estuviera quemada o envejecida prematuramente. Sus dientes crecieron de forma desproporcionada, afilados y torcidos, dándole un aspecto casi animal. Sus ojos se volvieron opacos, solo con un brillo rojo visible bajo ciertas luces. Perdió el cabello, dejando una cabeza desnuda y deforme. Pero las transformaciones no fueron solo físicas. La mente de Abigail comenzó a desmoronarse. Perdió la capacidad de hablar. Solo emitía gruñidos y gritos guturales. Su comportamiento se volvió errático y agresivo, como si algo primitivo hubiera despertado en ella. Los científicos notaron que, en momentos de furia, Abigail mostraba una fuerza descomunal, capaz de romper cadenas y destrozar equipos. Albert, horrorizado, intentó detener el experimento, pero ya era demasiado tarde. Sus colegas, presionados por el gobierno para obtener resultados, insistieron en continuar. Abigail ya no era vista como una persona, sino como un sujeto de prueba, un experimento que debía ser llevado hasta sus últimas consecuencias. Una noche, tras meses de sufrimiento, Abigail alcanzó un estado de transformación completa. Había perdido toda humanidad. Su cuerpo era una aberración, alto, desgarbado, con extremidades largas y nudosas, garras en lugar de manos y un rostro que apenas recordaba al de la joven. Los científicos la encerraron en una celda reforzada, temiendo lo que pudiera hacer. Su padre, consumido por la culpa, no pudo soportar lo que había hecho y escribió una carta final que fue encontrada años después por un guardia. En ella confesaba su error y suplicaba que no mataran a Abigail, pidiendo que intentaran revertir los efectos del experimento. Luego se quitó la vida en su oficina. Tras la muerte de Albert, el proyecto Abigail fue clausurado. Los científicos, temerosos de las consecuencias legales y éticas, decidieron abandonar a Abigail. La dejaron a su suerte en su celda, sin comida ni agua, esperando que muriera por inanición. Pero Abigail no murió. La primera noche que no fue alimentada, algo cambió. Los guardias escucharon ruidos extraños desde la celda, arañazos en las paredes, gruñidos profundos y un golpe seco, como si algo pesado hubiera golpeado la puerta de acero. Cuando fueron a investigar, encontraron la celda vacía. La puerta, diseñada para contener explosiones, estaba destrozada. En el suelo había sangre fresca y los cuerpos destrozados de varios guardias. Abigail había escapado. Algunos dicen que huyó al desierto de Nevada, donde los vastos paisajes y las cuevas ofrecen refugio. Otros afirman que aún ronda a los alrededores del Área 51, cazando en la noche, alimentándose de animales o de personas desprevenidas que se acercan demasiado a la base. Desde entonces, los rumores sobre Abigail persisten. Los guardias del Área 51 han reportado avistamientos de una figura alta y desgarbada
moviéndose en las sombras del desierto. Los conductores que pasan por las carreteras cercanas hablan de escuchar gritos inhumanos o de ver ojos brillantes en la oscuridad. Algunos incluso aseguran haber encontrado huellas extrañas, demasiado grandes para ser humanas, marcadas en la arena. El gobierno, por supuesto, niega todo y no hay registros oficiales del proyecto Abigail. Hemos llegado al final del episodio de esta noche. Nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecer el favor de su atención. Les recordamos suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita para que reciban todas las notificaciones del canal. Los esperamos la siguiente semana con más historias de horror. Y no olviden que en cualquier momento ustedes también podrían quedar atrapados en la línea que divide el mundo de lo real de la frontera de la pesadilla.